Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corriente de Pensamiento. Expreso mi gran satisfacción de que hoy podamos contar con la presencia de un querido amigo, un gran argentino, doctor en Derecho, profesor académico en la Universidad de Buenos Aires. Y yo lo quiero, y aparte, un hombre que conoce a fondo la política y nos conoce a fondo también a los que participamos en la vida pública, no solamente allí, sino hasta en la vida privada. Y yo debo manifestar que en este difícil momento del país es un hombre que nos satisface enormemente que participe en nuestro programa, porque es uno de los argentinos que conoce a fondo lo que ocurre en el país, en lo político, en lo económico, en lo social y también lo institucional fundamental. Querido Enrique, es un gusto y un placer que hoy estés. Este programa tiene casi 20 años más y justamente ahora, a 4 días, 3 días, 4 días de la elección, ahora a las 21:30, hoy jueves, quiero escuchar tu opinión, tu palabra tan profundamente sincera en lo que van ocurriendo en este momento difícil de la vida argentina. Bueno, muy honrado de participar de tu programa, querido amigo. Además, aprovechar para felicitarte por tu extraordinaria participación política en estas elecciones, un ámbito tan difícil, tan enconado, tan crispado como el que hemos estado viviendo. Ahí ha estado Pocho Romero Feris, marcando siempre esa posición de autonomía y de independencia personal que le ha permitido hoy ser un nuevo representante de la Argentina en el Mercosur, y sobre todo con un respeto muy grande de todos los sectores, como siempre, y seguramente con un papel por delante de contribuir con tu palabra y tu arbitraje a los conflictos que se están produciendo, que están de alguna manera conmoviendo toda la estructura, toda la estantería del sistema político. Hace falta gente como vos, con tu experiencia y sobre todo con tu talento para administrar los conflictos y para generar espacios de diálogo y de reflexión que serán indispensables. Tenemos en este momento un déficit tan grande de espacios y de personas capaces de tender puentes y hacer que la gente se escuche y de alguna manera cambiar la perspectiva, desde una perspectiva desde adentro, de la oferta. Raymond Aron, que fue un gran pensador francés, decía que Francia era un conjunto inorgánico de totalidades. Conjunto inorgánico de totalidades. ¿Quién era? Cada individuo era una totalidad. ¿Te das cuenta? Cada individuo miraba las cosas desde su ombligo con una visión total, y esto es el germen de un totalitarismo, porque si todos los argentinos piensan como totalidades y no se sienten parte de nada, ni herederos de nada, ni tributarios de nada, ni obligados a nada, partes que tienen solamente derechos y que exigen que se les respeten esos derechos, entonces lo que tenemos es la Argentina actual. Una anarquía de totalidades y una dificultad enorme para construir instituciones, sobre todo para largo plazo. Enrique, primero te agradezco enormemente tu gran generosidad para conmigo, fruto de nuestra gran amistad de mucho tiempo y de tu generosidad por otra parte. Y te digo más, creo que como vos planteabas muy claramente, este es un momento en el cual tenemos que sentirnos más que nunca los argentinos, querernos más, no pensar en lo personal, sino en lo colectivo. Y yo creo que a veces una elección, otra elección, pero tenemos que pensar, primero, dejar de improvisar permanentemente. Segundo, cambiar de postura de un día para el otro. Tercero, tratar de tener un proyecto de país
que corresponden en este mundo globalizado y competitivo, donde hay problemas también en otros lados. Y creo que, yo digo, ayer, por ejemplo, tuve un acto, un gesto generoso que yo, esto no quiere decir que coincidamos en todo lo que se va a hacer. Están ya dos candidatos, Milei y el amigo Sergio Massa. Yo conozco a los dos, tengo amistad. Ayer estuvimos charlando así en general de la actividad que despliegan, porque tuve el honor de que estuviera en mi domicilio la señora de Malena, señora de Sergio Massa. Yo creo que acá no es una cuestión de que yo tengo razón o no tengo razón, que fulano tiene y no tiene, sino que tenemos primero que reconocer que el debate, el tema de, vos hablabas del diálogo, y a mí me pasó en mi propio partido cuando empezaba antes de ser gobernador, que me expulsaron y al final esa gente después me atajó penales por todos lados, me ayudó enormemente, encabezado por el profesor Mancini. Pero por eso yo digo que el diálogo es una palabra fundamental, una práctica a la cual no podemos negar. Podemos discrepar, podemos coincidir, pero lo importante es que a veces, como yo digo, la discrepancia enriquece la obsecuencia perdida. Lo que pasa es que para el diálogo se necesita que los actores de ese diálogo, los participantes, estén seguros de sí mismos, estén seguros de lo que quieren y a dónde van, y se puedan hacer responsables de las cosas que dicen. Ahora, el problema de la política, que no es argentino, es mundial, es que la política ha perdido seguridad en sí misma. Es decir, la política ha perdido ni más ni menos que la capacidad para prefigurar el futuro. Es decir, para decirle a los ciudadanos, el futuro tiene estas características. Desde mi perspectiva, tiene esta característica. Al perder esa capacidad, los individuos miran a la política como una especie de parásito, porque no les agrega nada en esta tarea fundamental de decir hacia dónde vamos. La idea de la política como orientación al bien común es una idea fundamental. No hay política si no está orientada al bien común o al interés general. Y cuando la política pierde esa perspectiva, se produce un conflicto entre el gran Luigi Ferrajoli, el penalista, dice poderes salvajes. Utiliza una expresión de Aristóteles en la política, donde dice qué pasa cuando la política pierde esa referencia a los dioses, dice Aristóteles. Nosotros diríamos hoy a los valores, ¿no es cierto? Así es. La política pierde la relación con los valores, queda encerrada en sí misma, se come a sí misma, se devora a sí misma y genera una situación de inseguridad en los propios actores de la vida política. Entonces esas totalidades autónomas que no saben a dónde van, que mal pueden explicarle a la sociedad hacia dónde van, porque generan un nivel de desconfianza y esa desconfianza erosiona la política. Ahora, esto no es de la Argentina, es en general de las democracias actuales. Hay democracias paradigmáticas como Estados Unidos, que tenés un caso concreto. Donald Trump, por ejemplo, es probable que compita con ventajas en esta próxima elección desde la cárcel. La evolución de ciertas causas, por ejemplo la de Georgia, lo llevan a la prisión preventiva. Si los jueces no lo hacen es para no darle a Trump el triunfo que significa de competir desde la cárcel. Es algo impensable. Y George Biden no solo está en un juicio político, en un impeachment, sino que su hijo está a punto también de ir preso por gravísimas inconductas. Entonces, si tenés eso en la democracia norteamericana, ¿qué podés esperar del resto de las democracias? Entonces tenemos un problema de ejemplaridad. Y esa ejemplaridad se pierde porque se pierde la referencia a los valores. Lo único que puede un político es decir, yo represento una perspectiva del bien común. Si yo dejo de representar esa perspectiva, me represento a mí mismo, a mis intereses, a mis mezquindades, a mis amigos, a mis limitaciones, a mis ignorancias. ¿Te das cuenta? Entonces, el diálogo se hace difícil porque son todos, vamos a decir, náufragos. Es una ética de náufragos, es una política de náufragos. Y a ver,
En la ¿Y sabes lo tormenta van nadando buscando una tabla y ven allá lejos una tabla y van nadando y ven que esa tabla también se acerca nadando su madre. Son capaces de hundir a la madre porque es una política de matar o morir. Entonces, eso es la sensación que ofrecen ciertos sectores de la política, porque además hay cientos de miles de personas que hacen política en serio, que se comprometen, que establecen compromisos importantes y la gente se los reconoce. Pero es como pasa con el delito o como con la corrupción. Por supuesto, hay 4 o 5 malandras cuya capacidad, vamos a decir, de hacer que eso se rompa, que ese vínculo íntimo de confianza se rompa, que termina afectando al conjunto y envenenando la actividad. Esto es un poco lo que está pasando a todas las democracias, yo te insisto en eso. Sí, fíjate, voy a hablar de Estados Unidos, también hay hijos de Bolsonaro que están por rendir cuenta de las cosas que hicieron en Brasil. Y ahí pongo un ejemplo de lo que hicieron 3 expresidentes uruguayos cuando fueron a la asunción de Lula. Fueron de distintos partidos en el mismo avión a participar en un acto. Y nosotros, porque uno te dice que sos peor o mejor, que sabes más o menos, ya lo consideramos enemigos y son simplemente adversarios. Yo creo que tenemos que posibilitar que el diálogo se lleve a cabo. Y no vamos a coincidir en todo. ¿Vos te acordás, Enrique, querido, que yo, cuando me tocó ser gobernador en el Senado después, planteé la conformación de un nuevo proyecto que era la nueva mayoría nacional? Que yo creo que, o la unidad nacional, como están planteando, tiene que ser una unidad donde a lo mejor no coincidimos en todo, pero tras el diálogo, el análisis, el estudio, yo creo que todos los días aprendemos algo, todos los días tenemos que seguir aprendiendo y estudiando. Y a veces, nosotros somos los campeones a veces de la improvisación, tenemos que pensar en el mediano y largo plazo, pero un proyecto de país serio, que sea el fruto del accionar de gente de distintas extracciones. Yo me acuerdo que nosotros convocamos gente del MIT, de la democracia cristiana, etc. Y te digo más, yo tuve el gusto y el honor de un correntino, que fue el único correntino que fue presidente de la Nación, don Arturo Frondizi, cuando llegué a la gobernación. De los 25 años venía a visitarlo. ¿Sí? Vine a verlo y a ofrecerle la Senaduría Nacional por Corrientes. Le dije, es la primera vez, presidente, que nos vengo a aprender sino a pedirle un favor. Y ella estaba la profesora Menotti y la señora Elena, la señora de Frontis. Y él me dijo, Pocho, he tomado la decisión de aceptar más ninguna función pública. Y me agregó que don Raúl Alfonsín, 3 días antes le había ofrecido que sea mejor itinerante. Y bueno, dictó una conferencia después y me invitó, yo asumí, y vine sobre Carlos Pellegrini, industrialista, donde sintetizó diciendo que un hombre proveniente de la misma escuela del MIT, estaba en el MIT, viene a rendir homenaje a un autonomista, porque cuando están en juego y con problemas la nación, por encima de todo ello está el interés de la nación. Hay un problema también con los consensos, que es que al perder representatividad, la crisis de representación en general, de la política, de los empresarios, de los sindicatos, de los intelectuales, se quiebran los mecanismos de representación por esta desconfianza, se hacen difíciles los consensos, porque la mesa del consenso significa que en una mesa se sientan una serie de personas que representan sectores, dialogan, encuentran puntos en común y con un expediente mínimo de consulta a sus bases, acuerdan. Pero si no representan a nadie, ¿te acuerdas esas mesas que amábamos en la época de Alfonsín? Entonces, claro, venían los liberales, venían los autonomistas, los únicos que venían 2 eran los peronistas, porque venía un representante de Corach y otro de Menem. Pero en general, todos los partidos tenían un representante. La izquierda también tenía un problema, Zamora y no me acuerdo cuál era el otro dirigente. Pero en general, habían representaciones que no se discutían. Podría ser que esa persona no representara a su partido, pero su partido aceptara que estuviera sentado ahí, porque ahí tenía que hacer. O sea, ahí se puede. Ahora, cuando se quiebra totalmente el mecanismo de representación, es muy difícil hacer eso. Por eso hoy en el mundo hay muy pocos consensos. Cuando se hizo Moncloa, por ejemplo,
se toma como un ideal. Ojo, Moncloa no se puso de acuerdo en temas generales, se puso de acuerdo en temas instrumentales. ¿Qué hacemos con la legalización del Partido Comunista? ¿Qué hacemos con las autonomías? ¿Qué hacemos con la política económica de Fuentes Quintana? ¿Qué hacemos con la necesidad de modificar la legislación laboral? ¿Qué hacemos para terminar con el sindicato único del franquismo? Eran todas cosas instrumentales, como diciendo, pensamos todos cosas distintas, pero pongámonos de acuerdo cómo marchamos juntos. Después vamos a ir hacia lugares distintos. Cada uno buscamos un camino. Es probablemente divergente con el del otro, pero marchemos. No nos quedemos paralizados pensando en el pasado. Si nosotros vamos a ir a hacer acuerdos, esos acuerdos son hoy los más útiles, porque son acuerdos instrumentales, procedimentales, que permiten que estemos sentados, conversando, conociéndonos, profundizando. Ahora, cuando se dice, pongámonos de acuerdo en comunes denominadores, no hay comunes denominadores, porque a veces los países tienen claras esas cosas, pero a veces no la tienen. Hoy es una época muy mala para acuerdos en las cosas últimas. Hay mucha discusión sobre los valores. Fíjate, Churchill dijo que la democracia no era perfecta, pero era el mejor sistema y tenemos que convencernos de que tenemos que mejorarlas, tenemos que ayornarla a lo mejor y pensar en el medio a largo plazo en muchos casos. Ahora tengo que pensar en el presente. Yo el otro día decía, el programa creo que estuvo Daniel Montamar, que es un hombre al que yo respeto profundamente, un gran amigo. Yo decía, pensemos en el 2040, a lo mejor uno ya no va a estar, pero tenemos que trabajar para las generaciones que vienen también. Y lo otro, sin duda alguna, que tiene una enorme trascendencia, es que pensemos en la educación, para ponernos de acuerdo en algunos puntos, la salud, las relaciones internacionales también son importantes en este momento más que nunca, y también la seguridad. Y hay funciones que son indelegables del Estado, pero el sistema republicano tiene que ser una cosa que funcione. O fíjate que el último año parlamentario ha sido bastante flojo, y hay gente que va a los medios, pero vos mirá, escarbás y no, yo no quiero estar en contra de nadie, pero lo importante es que vayan, que presenten proyectos, que vayan a la comisión, que trabajen y que piensen en en lo colectivo, que no traten de obtener ventajas circunstanciales. Yo creo que si hay amor propio, si hay cariño por el compatriota, por el país, tenemos que ser coherentes, transparentes y cristalinos. Bueno, de todas maneras, no quisiera cerrar esta conversación sin antes hacer una referencia a la actualidad. Tenemos 5 minutos todavía. Hoy tenemos una crisis institucional profunda. Es decir, en la Argentina existe como en 12 de las 18 democracias latinoamericanas, en 12 existen balotaje o sistema de doble vuelta. Este sistema se empezó a implementar a partir de los años 70, tomándolo de la tradición francesa. El balotaje es una cuestión muy delicada porque establece dos legitimidades. La legitimidad inicial, donde se vota en la primera vuelta, ahí quedan constituidas las cámaras, el Senado, las legislaturas, las gobernaciones, la estructura del poder político queda definida. Y en una segunda vuelta se sustancia una segunda legitimidad, que es la del presidente, que se restringe a los dos más votados. Ahora, puede ser que hayan competido 17 partidos políticos, 8 o 10, aquí hubo 7 el otro día. Entonces, el sistema exige que los partidos que no van a participar en el balotaje se eximan. Es muy importante que se eximan porque ellos tienen que velar por sus identidades y por consolidar esa primera elección que fue muy dura, por conversar con sus sociedades, con sus ciudadanos, con sus municipalidades. Es muy importante. Ahora, si esos partidos se olvidan de lo que de aquella primera legitimidad y se meten en las peleas y en las trifulcas artificiales de las campañas entre estos dos candidatos, que puede ser fantástico o no, entonces lo que hacen es tergiversar eso y arrastrar esa legitimidad y esas instituciones
a una especie de nuevo juego electoral parecido al anterior, pero sin la claridad que tiene el anterior, que termina en la banca y en las representaciones. Entonces me parece a mí que eso requiere una madurez política, porque hay que respetar esa cuestión. En la Argentina, nosotros hemos visto ayer una cantidad de dirigentes que inmediatamente, y los medios sobre todo, algunos medios muy incisivamente, obligan a los políticos a que tomen decisiones y que se vuelvan a hacer otro partido, otra coalición y que firmen, y si fulano no firma es un traidor, y no sé qué historia. ¿Sabés lo mal que le hace a la política? Porque, ¿qué vas a ver? En una columna, los políticos que tienen gestión, son gobernadores, intendentes, o han sido, entonces tienen gestión, tienen idea de la responsabilidad, tienen ciudadanos. Hay otros que no tienen gestión, lo que tienen es un celular simplemente, y están en los canales de televisión, y como a ellos no les importa, porque ellos no van a administrar nada. Entonces ellos exigen y escalan una política violenta de confrontación. Son dos columnas, mirá los nombres que están acá y de este lado, qué distintos que son. Hoy hablaba del socialismo, por ejemplo, hablaba porque estuvo en esta alianza que nosotros lideramos con la presidencia, la candidatura a presidente del doctor Schiaretti y de Randazzo. Pero yo me acuerdo que falleció hace un tiempo, yo tenía un profundo respeto y don Raúl Alfonsín lo convocó para que fuera secretario de cooperativas, a don Héctor Polino, que sí, fue un diputado con una gran transparencia en su accionar. Es decir, yo creo que esto es lo que tenemos que buscar. De dónde vienen no interesa. Lo que tenemos que hacer son las cosas que sirven. Exactamente. Llegando, querido, más para que vos tranquilamente te puedas expresar. Lo que creo es que es un momento en el cual ustedes, los políticos de mayor tradición y experiencia, y sobre todo que han tenido responsabilidad de gestión, porque cuando, por ejemplo, el caso de Milei, bueno, es muy atractivo porque no habla de gestión, ni habla de... Ahora, ¿quién, el señor que está elegido intendente? Él tiene que acá dedicarse al cordón cuneta y a la basura y a la educación y a la salud. Milei no habla de esas cosas. ¿Te das cuenta? ¿Quién va a construir quién va a mantener este sistema de riego? ¿Quién va a levantar la basura? Ah, no, Milei no, vamos a hacer la dolarización, esto en la Argentina. Hay una especie de tentación mesiánica de hablar de generalidades apocalípticas, ¿no es cierto? Y recitarnos parágrafos de la Biblia. Le pasaba esto a Elisa Carrió hace muchos años. Yo le llamaba la perspectiva apocalíptica, ¿no es cierto? La Jeremíada, porque Jeremías es en la Biblia el profeta más tremendo, y el pueblo pecador caerá en fuego y los exterminará. Bueno, la política se convierte en eso. La política pierde sentido, la gente mira para otro lado, vota lo que sea, ¿sabes? Y vota termina votando lo que sea. ¿Por qué? Porque aborrece esa idea que en el fondo es una idea lúdica en algunos casos y en otros casos es una idea perniciosa, la idea de que todo o nada, ahora o nunca, blanco o negro, amigo, enemigo, ellos o nosotros. Y ustedes son los que pueden dar una cosa distinta. Querido, le agradezco mucho, mi querido amigo Enrique, y te digo que una posición que yo también la compartí totalmente de nuestro candidato a presidente fue en los debates que tuvimos con vos, en Santiago, acá en la facultad, es que planteó incluso con respecto al Banco Central, que él, si fuera presidente, quería que el presidente del Banco Central sea de la oposición, por ejemplo. No como otros que quieren eliminarlo. Hay cosas que son impracticables y esto nosotros tenemos que tratar de buscar que todos busquemos coincidencia. Yo te agradezco enormemente tu magnífica declaración y comparto muchísimas de las cosas que dijiste. Así que ha sido un gran gusto y te agradezco mucho que hayas estado hoy en nuestro programa. Un gran honor y un gran abrazo para vos y para todos los correntinos y a todos los argentinos que siguen
este programa tan importante desde hace 20 años. Muchas gracias, mi querido Enrique. Hasta siempre. Hasta siempre, hasta siempre. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Cuatro días después de la elección, nos elegían presidente y vice de la nación y otros cargos, por supuesto. Yo debo reconocer que sucedieron algunos hechos de confrontación nuevamente. Yo no digo que no existieran estos hechos, pero creo que nuestra obligación, como hombres que tratamos de bregar, por lo menos este es mi caso, con errores y con aciertos, para buscar el entendimiento nacional, la unidad nacional, una nueva mayoría nacional, que nos quedamos mal los argentinos. La gente está desanimada y preocupada. Hay que reconocer que es un momento sumamente difícil, pero yo creo también que es un momento en el cual tenemos que ponernos de acuerdo cuál es el mejor camino que tenemos que recorrer o transitar para buscar soluciones de fondo para la gente. No interesa de dónde viene, sino nos interesan los 46 millones de argentinos. El problema es que sepamos transitar ese camino, conociendo los temas, estudiando los temas, convocando a las mejores personas con honestidad y con patriotismo, pensando en grande, con espíritu constructivo, con amor a la patria. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa.